ya saben, la carrera judicial se renovó. Ahora, el punto de inicio es la categoría de oficiales judiciales. ¿Pero qué implicaciones tiene este cambio? Sobre ello platicaremos con Lucero de Alba. Acompáñenme. Comenzamos. Lucero Alejandra de Alba Peña. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón y doctora en Derecho por la Universidad de Jalapa, Veracruz. En 2007, ingresó al Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado los cargos de secretaria particular, oficial administrativa y secretaria de tribunal. Ha sido tutora en los programas de la Escuela Federal de Formación Judicial y profesora en diversas instituciones educativas. Lucero Alejandra de Alba es miembro activo del Consejo Consultivo de Investigación de la Universidad Anáhuac, Veracruz. Actualmente es jueza de distrito, adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en el estado de Tlaxcala. Lucero, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Al contrario, Lucero, de verdad que los que estamos muy contentos somos nosotros de poder recibirte. Y permíteme, por favor, comenzar este programa preguntándote, ¿quiénes son las y los oficiales judiciales? Bueno, pues imaginemos una persona que va a llegar a un juzgado a presentar una demanda. Esa primera persona con la que llegue y presenta su demanda, estamos con un oficial judicial. Este oficial judicial le va a recibir la demanda, este oficial va a hacer el acuse de recepción y va a anotarlo en un libro para saber a quién le corresponde. Y acto seguido lo va a pasar a una mesa. ¿Con quién? Con otro oficial judicial. ¿Quién? Entonces va a leerlo, va a tener este acercamiento por primera vez. Por eso es que imaginando esta dinámica que te cuento, pues es que los oficiales judiciales son estas personas con quienes inicia la integración, la tramitación, la resolución de los expedientes. Por eso es que muchas personas las conocen como el primer contacto institucional que tenemos con la impartición de justicia. Estos son los oficiales judiciales. Lucero, el primer contacto. Nos platicabas ahorita algunas de las cosas que hace este primer contacto. Permíteme hacerte esta pregunta que yo sé que puede ser muy extensa, pero bajo esta misma lógica de sus labores, me gustaría saber qué no hacen los oficiales judiciales, cuál no es una labor de los oficiales y, al contrario, cuáles sí son sus obligaciones. Bueno, son extensas, como acabas de decir, son extensas todas las obligaciones de los oficiales judiciales. Lo que sí hacen, vamos a empezar con lo que sí hacen. Lo que sí hacen es apoyan en la verificación de documentos, como comentaba ahorita, desde que llega el primer documento, quien lo recibe y ve que trae todos los documentos. Atienden a todas las formalidades, la recepción, observaciones, emiten boletas, hacen investigación documental. Esto es precioso porque realmente no es nada más que llegan los documentos, sino que una vez que van a hacer la propuesta de una alternativa de solución para un acuerdo, para un reporte, para un informe, en muchas ocasiones están totalmente comprometidos y puestos con el tema de el estudio de fondo de muchos temas. De acuerdo. Muchos temas. Llevan registro de libros, llevan además los temas electrónicos, atienden al público, por supuesto, integran los expedientes, todo eso es muchísimo. Y además todo depende si eres oficial de materia penal, de materia laboral, si eres de amparo, si eres de tribunal colegiado, todo eso también varía. ¿Qué no hacen? ¿Qué no hacen? Pues básicamente lo que no hacen, nos llevan a temas de recursos humanos, no manejan recursos económicos, no son quienes tienen al final la determinación sobre el fondo de una decisión. Es más, el trámite, proponen, auxilian, pero no llevan esa parte. Esto es lo que hacen y no hacen, es muchísimo, ¿verdad? Bueno, pero en realidad creo que justo estas son claves que nos permiten entender un poquito cuál es el papel que ocupan en el ecosistema de un juzgado, de un tribunal. En ese mismo contexto, Lucero, te quiero preguntar, las partes o las cuestiones de fondo, las cuestiones sustantivas, ¿no? La evaluación, la investigación que mencionabas, ¿con quién se acompañan? ¿Se acompañan con una persona secretaria? Por supuesto, esto lo van llevando siempre de la mano con quien es la persona secretaria, el secretario instructor en los juzgados laborales, el secretario la secretaria que hace los proyectos, en fin, sí se acompañan
pero en muchas ocasiones, por ejemplo, aquí en el Tribunal Laboral, se da mucho que la Secretaría de Instrucción están dentro de las audiencias. Entonces, mientras estamos en audiencia, tanto Secretaría de Instrucción como la jueza, bueno, pues en ese momento empiezan con toda la investigación porque llega un acuerdo que debe salir ese día y alguien ya tiene que tener una propuesta, ¿no? Cuando ya sale es que lo propone, sí van de la mano, pero ya están en este nivel de, ya saben hacia dónde van, ya saben lo que necesitan. Es un trabajo bien amplio en ese sentido. En términos de lo que representa el servicio de acceso a la justicia, la impartición de justicia y las implicaciones que tiene en la vida de las personas, desde tu opinión, ¿cuál consideras que es la relevancia de ser el primer contacto institucional? Pues como siempre dicen que un gran poder implica una gran responsabilidad, estás teniendo palabras sabias de algún cómic. Es bien importante porque realmente es esta responsabilidad que tú eres el primer contacto. Para empezar, eres la cara del juzgado. Perfecto. Eres esa sonrisa que está, o sea, esa cara que recibe o no. Si no tienes sonrisa, ¿quién eres quien recibe? Es un contacto que a veces pareces no jurisdiccional, podríamos pensar, ¿por qué es importante? Porque las personas vienen a nosotros con problemas. Cuando presentan una demanda no es porque tengan la intención de estar contentos con el tema, ¿no? Vienen con un problema. Entonces, desde la forma en que se hace esta recepción por parte, es este primer contacto, desde ahí yo creo que no nos estamos metiendo en el área jurisdiccional. Estamos entendiendo que tratamos con personas y cuál es nuestra atención al público. Para mí eso es de suma relevancia. Y como primer contacto, pues es evidente que es este contacto que yo señalaba, son los que les presenta, el oficial de partes llega a la mesa y dice, aquí llegó tu acuerdo del día de hoy. Entonces, la primera lectura que tiene, la primera lectura sobre ese expediente la tiene el oficial. El oficial judicial, la persona oficial judicial es quien tiene esa primera lectura y sabe, este asunto tiene que ir para acá. Entonces, esa es la importancia. Tiene un primer contacto con las personas, con la sociedad, con estos problemas que tratamos, pero tiene un primer contacto jurídico con el expediente. Entonces, sí es de suma relevancia porque pues, nos está dando todo el panorama de lo que va a pasar. Es el primero que lo recibe. Al final de toda esta cadena, quien lo revisa ya, con quien llega es con la persona juzgadora. La primera persona que lo ve, lo propone, lo revisa, es la persona oficial judicial. Lucero, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas estamos comenzando. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Lucero Alejandra de Alba Peña, jueza de distrito adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tlaxcala. Lucero, nos comentabas precisamente hace un momento, desde tu opinión, la relevancia de ser este primer punto de contacto, y me gustaría hacer énfasis en que precisamente en la Escuela Federal de Formación Judicial hemos descansado varias de nuestras obligaciones y de nuestras acciones, pues precisamente a lo que se le conoce como la justicia procedimental, que se trata precisamente de cómo estamos desde el juzgado pues, y desde los tribunales, pues generando estos espacios de legitimidad con la ciudadanía también. Y me gustaría mucho preguntarte, tú que has hecho una carrera judicial y que comenzaste precisamente desde oficial judicial y en tu experiencia ahora como juzgadora, ¿cómo crees que han cambiado las funciones de las personas oficiales judiciales en los últimos años? Desde tu experiencia como anteriormente oficial judicial y ahora como titular del juzgado. Bueno, pues cómo han cambiado desde que yo entré. Han pasado muchos años. Cuando yo entré apenas se escuchaba del CICE, apenas, pero ni siquiera era obligatorio tener el expediente electrónico. Entonces, bueno, ha cambiado en ese entendido, ha cambiado significativamente, porque ahora son muchas más las obligaciones, también con estos nuevos sistemas que tenemos, CICE, SIGE en la materia laboral, pues esto ha dado muchísimas más responsabilidades, como la integración del expediente electrónico, por ejemplo. Pero también me queda claro que cada vez es más la necesidad de que las personas que están como oficiales judiciales ya tengan este conocimiento de derecho, o sea, que realmente tengan todas estas bases del derecho, porque yo me imagino hoy por hoy que
la persona oficial judicial es en un quirófano. Bueno, me gustaban mucho estas series de ER y todo eso, que nada más era que George Clooney pusiera la mano así, inmediatamente le estaban poniendo, no decía qué quería, ¿no? No decía qué bisturí quería, inmediatamente. Eso es un oficial judicial. El secretario, los secretarios, las personas que están en las secretarías, realmente ya no tienen que decirle qué necesitan, tienen que ir un paso adelante, porque lo mismo, esto llega hasta la persona juzgadora, porque eso mismo pasa con las secretarías de instrucción. Para mí las secretarías de instrucción aquí en la materia laboral en este momento, pues les podría decir que son mi enfermo de quirófano, o sea, le pongo la mano para que ya inmediatamente me están dando las necesidades. Tiene que existir este entendimiento entre todos esta cadena, tiene que existir este entendimiento, y pues por eso sale desde el oficial judicial, desde la persona oficial judicial, ya tiene que saber qué es lo que necesitas, a dónde vas. O sea, simplemente es inmediatamente aquí está la tesis que requiere, esto es para este asunto, sí tienen que ir un paso adelante. Esto es lo que yo creo que ha cambiado en estos tiempos. Es lo que te quería preguntar. En tu experiencia como oficial judicial, ¿consideras que esa fue tu experiencia como oficial judicial, tener ese acompañamiento, esa formación, esa capacitación para llegar pues precisamente a identificar lo que el juzgado o el tribunal necesitaba y que tú pudieras otorgar? ¿Cómo consideras que podemos asegurar que estas funciones verdaderamente se cumplan? Bueno, es que sí considero que esto ha sido lo que ha ido evolucionando en este tiempo, porque, bueno, por ejemplo, hace un momento te comentaba, depende mucho de en dónde estés trabajando para saber más o menos también cuáles son tus funciones y qué es lo que se va a pedir de ti. Por ejemplo, me tocó ser oficial judicial en juzgado de distrito en materia penal. Entonces, estando en las audiencias, estando propiamente en la toma de preparatorias, estando en careos, entonces ahí estás pendiente con la secretaría, la que era la secretaria en ese momento, recuerdo, mi buena jefa, la licenciada Irma. Con ella estábamos al pendiente porque si se le atoraba con algún fundamento, estabas atrás de ella. Ahí estabas pasándole el fundamento, en los careos le estabas pasando el fundamento. Por ejemplo, ya en juzgado de distrito me tocó también estar en el área de amparo, propiamente para la resolución de asuntos, y también había que estar ya muy pendiente de, mire, están estos para esta semana, pero estos ya van a salir de estos, tuvimos un criterio así, por ejemplo. Y en el tribunal colegiado, por ejemplo, también me tocó ser oficial estando en el área, en el tema de las tesis. Y recuerdo mucho que era estar muy al pendiente de los criterios que salían y ver si aplicaban estas tesis que ya teníamos para ver si podíamos generar la jurisprudencia. Entonces yo recuerdo mucho pasar con los secretarios en ese momento y decir, ya salió hace 3 semanas salió una tesis, es aislada, hay que reiterarla. Entonces sí había que estar al pendiente, digo, finalmente en un tribunal con tantos secretarios, con tantos asuntos que salen, si me tocaba esa parte, esa función, bueno, pues podía ir con como digo yo, pues ser la enfermera de quirófano, con dar exactamente con anticipación lo que se requiere para la cirugía. Y que es un papel fundamental y de enorme relevancia, dado que pues precisamente le permite a la persona que esté haciendo la cirugía única y exclusivamente dedicarse a la aplicación y no necesariamente distraerse en estos aspectos. Y quisiera sobre todo resaltar la relevancia y la importancia que tienen las personas oficiales, pero también el papel que tiene la formación y la capacitación permanente. Me imagino que para ser una persona oficial judicial que puede tener a la mano la última tesis, pues tienes que estar viendo constantemente el semanario judicial, tienes que seguir las sesiones, tienes que estar verdaderamente empapada. Lucero, vamos a una breve pausa. Acompáñenme a ver la reseña de un libro que aborda, entre otros temas, el rol de los jueces y las juezas para proteger la democracia. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Volvemos. La aplicación judicial de los derechos fundamentales, escrito sobre derechos y teoría constitucional, es la obra que reúne los ensayos más destacados del expresidente de la Corte Suprema de Israel, Aharon Barak. Aborda temas como la distinción entre el ámbito de un derecho constitucional y su limitación, las fuentes legales de la proporcionalidad, críticas y respuestas alternativas, las distinciones fundamentales entre el derecho y su protección, así como entre principios y reglas de procedimiento,
También analiza la interpretación del derecho privado y su validez, la interpretación constitucional y los derechos humanos. Destaca el rol del juez para proteger la democracia y la necesidad de una perspectiva ponderada, entre otros temas. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Lucero, hace un momento, veníamos platicando precisamente sobre el valor, la trascendencia y la necesidad de mantener una capacitación, una formación siempre constante. En este tiempo, en 2022 y derivado de la reforma judicial de 2021, el cambio a una nueva carrera judicial da precisamente el reconocimiento a las personas oficiales judiciales como primer escalafón de la carrera judicial. Te quiero preguntar, ¿consideras que con los meros requisitos para ingresar a ser oficial judicial estamos cubriendo el objetivo de construir un nuevo perfil judicial? ¿Qué otros elementos, en caso de que no, qué otros elementos, qué otras capacidades crees que son necesarias construir en este personal para que efectivamente tengamos un nuevo perfil judicial? Bueno, por supuesto que ya es un avance el decir que nuestros oficiales judiciales hoy por hoy deben de ser personas con la licenciatura en Derecho. Ese es, realmente un avance bárbaro. Pero ¿qué más necesitaríamos? Evidentemente la capacitación, pero también no podríamos estar pidiéndolos ya con todas las capacitaciones, porque por cuestiones hasta de edad sería como aquellos memes que ponen, ¿no? Edad 25 años de experiencia, pero de 25 a 30 años de edad no te da. Entonces nos queda muy claro que la capacitación la pueden tener aquí, pero es parte de como es parte de sus derechos también que se les esté ofreciendo esta capacitación constante, pero también es su obligación tomarla. Es un derecho tomarla, es un derecho que le den los permisos y es una obligación estarse capacitando de manera continua. La Escuela Judicial nos está dando, pues yo creo que cada mes con mes están saliendo los nuevos programas para estas capacitaciones. ¿Y en qué creo que podría ser bien importante la capacitación? Antes que ahorita pensar en lo jurídico, también está en el tema del trato con las personas, porque como les señalaba, es el primer contacto que tiene incluso el justiciable con el Poder Judicial. Entonces es importante que tengamos también estos cursos de cómo tratar, de cómo hablar. Está llegando, no sé, una viuda acaba de perder a su esposo y lo primero que dices, le faltan 3 copias, ¿no? Regrese mañana. O sea, uno tiene que aprender a tener este tema de empatía. Entonces, y pareciera que no, pero los cursos también son para eso. También para comprender un poquito más cómo estamos transitando, ¿no? De estas subsunciones a tener temas más de ponderación, a tratar de entender los derechos humanos desde fondo. Cuestiones que todavía las universidades, no todas lo están entregando. Entonces, me parece que las capacitaciones van en ese sentido, en poder detectar, entender, tener empatía también en temas ya jurídicos de derechos humanos, pues con estos temas más de entender los temas de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces sería el trato al público, o sea, la capacitación ya durante me parece muy bien, no pedirla antes, me parece que con ser licenciado en Derecho en este momento es correcto, que la capacitación se dé durante y que no dejen de tomarla para capacitar con temas del público y por supuesto en temas jurisdiccionales. Y en temas de jurisdiccionales, iniciando con todos los temas de derechos humanos y pues esto de comprender a las personas en situación de vulnerabilidad. Y me gustaría muchísimo resaltar esto que decías, ¿no? Precisamente es un conjunto en la formación o es un continuo en la formación también laboral, ¿no? También el aprendizaje a tus compañeras y compañeros, secretarias, secretarios, compañeras y compañeros oficiales, pero sobre todo tener la guía de una persona juzgadora, de las personas juzgadoras titulares de los tribunales o del juzgado, que precisamente pues van continuando y abrevando, ¿no? A la formación de este primer escalafón. En ese mismo contexto, Lucero, me gustaría preguntarte, es una pregunta un poco más personal, pero ¿qué le diría Lucero juzgadora a aquella Lucero oficial judicial si tuviera oportunidad ahora de platicar con ella?
Pues lo primero es que le diría que no tengas miedo, vas empezando como oficial judicial y todo está en leer. Ese creo que le diría, Lucero, lee, y si no entiendes, Lucerito, vuelve a leer, y si no te queda claro, lee otra vez. Eso se lo diría clarísimo. Anota todo, si tienes miedo a tu memoria, anota todo, pregunta todo, no hay preguntas tontas, eso me diría al Lucerito, no tengas miedo en preguntar, es mejor que preguntes. A otra, di siempre la verdad, porque a veces creemos que ya nos equivocamos y que esto va a ser catastrófico y piensas en cómo lo vas a arreglar o qué puedes decir. Di la verdad, siempre con la verdad, y se busca el modo de solucionar. Errores siempre hay, ¿no? O sea, finalmente somos seres humanos, pero todo se puede buscar a solucionar siempre diciendo la verdad. Creo que todas esas cosas me diría que me relaje un poquito, que me relaje, que le siga poniendo muchas ganas, que no deje de estudiar y que seguramente así vamos a poder escalar en la carrera judicial. Y bueno, me gustaría que justo con este mensaje que nos expresas, Lucero, pues también sea un mensaje para todas las personas que aspiran a ingresar a la carrera judicial y precisamente pues conocer que estos sueños también se cumplen y que se cumplen precisamente a través del mérito, a través de la igualdad de oportunidades como punto de equilibrio con el mérito y sobre todo de la paridad de género. Lucero, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo para darnos claves para entender esta materia que va mucho más allá de lo jurídico, que va mucho más allá de lo institucional y que es precisamente un compromiso y un llamado de compromiso, pues precisamente para terminar y continuar con la formación de las y los oficiales judiciales. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con la Escuela Judicial. Muchas gracias. Lucero Alejandra de Alba Peña, jueza de distrito adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en el estado de Tlaxcala. A nuestro auditorio, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Les dejamos una dosis de su cultura. Por favor, no se desconecten. Esta es Escuela Judicial y nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Franz Mayer para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. El alemán naturalizado mexicano Franz Mayer fue protagonista de la fundación de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le permitió tener una importante fortuna. Su gusto por la naturaleza y la fotografía le hicieron recorrer México a pie. Su mayor pasión fue el coleccionismo. Primero plantas y posteriormente libros y piezas de arte decorativo como textiles, azulejos antiguos, relojes de pie, muebles, cerámica, zarapes, plata, entre otras piezas principalmente novohispanas. Hizo un fideicomiso para dejar sus colecciones como legado a México, el país en el que decidió tener su hogar. Aquí encontrarán una fascinante biblioteca que, entre otras joyas, tiene una de las colecciones más importantes de América del Quijote de Cervantes. Entre las piezas que no deben perderse está el biombo que representa la Ciudad de México como se veía en el siglo XVII. La vista desde lo alto simula una perspectiva de pájaro, una metrópoli novohispana que parece modelo de orden urbana con edificios uniformes, calles rectas, limpias y vacías. Una escena que contrasta con las de la conquista de la ciudad. Si bien el encuentro entre Cortés y Moctezuma al sureste se desarrolla en orden, en el resto del cuadro reina el caos y la violencia. Las pantallas plegables de este biombo formaron parte de un corpus más amplio de pinturas y enconchados realizados a partir de 1660 con un tema que apenas se había tratado en las artes visuales de esa época. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Franz Mayer, un orgullo más de México.